hace un voto, normalmente se llama un voto de nazareo, no nazareno, un voto de nazareo, donde la persona era apartado. Por ejemplo, Sansón no se podía cortar el cabello. Juan el Bautista no podía comer otro tipo de cosas. Dios le indica que tenía que comer. Y él sabía el propósito tan importante que Dios tenía para su vida, porque Dios lo escoge y lo selecciona para ser el profeta que anuncie la venida del reino. Juan vino a preparar el camino para la venida del reino de Jesucristo. Por eso dice, voz que clama en el desierto. Él clamaba, y alguna vez en la iglesia con los jóvenes, cuando les hablaba de Noé, dice la Biblia que él era un pregonero de justicia. Era un pregonero. Un pregonero es aquel que va pregonando, va gritando, va anunciando, va diciendo. No le va diciendo, hermano, arrepiéntete. Hermano, cambia por favor. Hermano Bob, haga cosas buenas, por favor. Ándele, no sea malito. Cambie, por favor. Su esposa lo va a amar si cambia usted más. No, un pregonero de justicia era aquel que tenía la convicción de por qué era una persona especial y tenía en claro, Dios había puesto en su corazón el propósito de su vida. Entonces él viene a preparar el camino. Como cuando iban las caravanas y llevaban al rey, a la reina y a las personas más importantes, había gente que iba preparando el camino e iba quitando a las personas de en medio para que pasara el cortejo, para que pasara el rey, porque él preparaba todo. Es como cuando aquel que viene y prepara todo para que nosotros lleguemos y disfrutemos este servicio de la compañía de nuestro Dios. Así era Juan, así fue escogido, el primo de Jesús. El primo, acuérdense que eran primos, porque María va a visitar a Elizabeth y en el vientre de su madre es cuando Juan el Bautista, Elizabeth siente ese sobresalto, porque él había sido escogido para preparar el camino. Pero Juan el Bautista es preso y entonces Jesús inicia su ministerio. Dice que ahí volvió a Galilea. Galilea se va a convertir en el escenario donde Jesucristo va a hacer su ministerio y realmente es el lugar donde él va a estar y prácticamente no iba a salir de esa región. Ahí va a hacer su ministerio en Galilea. Y dice ahí, dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y Neftalí. Muy bien, esa era la región donde él iba a anunciar, a predicar, a iniciar su ministerio. Vino Juan el Bautista, acuérdense que él es bautizado, Jesús es bautizado. Y escuchaba el otro día en la predicación cuando dice que viene el Espíritu Santo como una paloma descendiendo cuando Jesús es bautizado y dice una voz. Hermanos, verdaderamente yo pensaba en ese momento, no era una voz así, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. No, hermanos, era la voz de Dios y dice que su voz es como de trueno, es una voz. Creo que los que estuvieron ahí fueron impresionados por el Espíritu Santo, por el poder de Dios, por la gloria de Dios, porque dijo, este es mi hijo amado en el cual tengo contentamiento. Y fue una voz grande y profunda y fuerte porque es la presencia de Dios. Juan vino a preparar ese camino. Y Jesús ahí al final de esta porción dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir cuál era la base o el fundamento de su predicación y de lo que él decía. ¿Qué dice ahí en el 17? Arrepentíos. Era lo mismo que Juan el Bautista decía. Arrepentíos, porque el reino de Dios se está acercando. Y cuando Jesús viene, el reino de Dios viene a nosotros, llega a nosotros y ahora está con nosotros. El reino de Dios inició en ese momento, vino a nosotros
Y veremos en su plenitud ese reino cuando estemos cara a cara con nuestro Señor. ¿Sí o no, hermanos? ¿Sí o no, hermanos? Amén. Cara a cara, como decía aquí el canto, la alabanza. Cara a cara. El arrepentimiento para una persona tiene que llevarlo necesariamente a la salvación. Y curiosamente en las iglesias, lo último que se predica o lo que no se predica en las iglesias es el arrepentimiento. Hablamos del amor de Dios, de lo maravilloso que es Dios, de lo grande que es Dios, de cuánto nos ama Dios, pero no decimos: arrepiéntanse, hermanos, arrepiéntete, porque si no vas a tener una condenación eterna sin Cristo, porque tu pecado te separa de Él. Arrepiéntete porque un día vas a estar cara a cara con el Creador, cara a cara con tu Salvador, y Él te va a decir: ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, Señor, pues tú sabes que pues siempre me hacían enojar, ¿no? Yo no era, siempre me provocaban y sacaban lo mejor de mí, Señor. ¿Qué pasó? Si ibas tan bien corriendo, ¿qué te pasó? Si iniciaste tan bien la carrera, ¿qué te pasó? ¿Por qué abandonaste la carrera? ¿Por qué te cansaste? ¿Por qué desmayaste? ¿Por qué no seguiste? ¿Por qué no entendiste el propósito? ¿Por qué no pusiste la mira en el objetivo? ¿Por qué dejaste de orar? ¿Por qué dejaste de leer tu Biblia? Allá en la escuela donde estamos, con los niños, cada mes tienen un pasaje para memorizar. Entonces es una lucha entre que los papás pongan a los hijos y los hijos, nosotros les repasamos todo el día el versículo, todo el día, todos los días el versículo para que se lo aprendan. Pero a veces es una lucha porque los que no lo dicen tienen un mes para decirlo. Y el que no lo dice en ese mes, el próximo lunes del siguiente mes, desde afuera para poder entrar tiene que decir el versículo, si no, no entra. Dices: ay, qué injusto. No, hermanos, es la palabra de Dios. Es algo que como padres necesitamos poner atención para que nuestros hijos estén meditando en la palabra de Dios, porque ese es un mandato de Dios. Y meditarás en ellas y hablarás de ellas andando por el camino, y las hablarás levantándose a la hora de comer, cuando te acuestes, a tus hijos, y las repetirás a ellos. Porque nos espanta. Yo les decía esta semana: ¿cuántos minutos lees tú tu Biblia? ¿Cuántos? No me levanten la mano, les decía, ojalá que me dijeran 5 minutos al día. Y ojalá que un día les dije, me gustara que me dijeran: hermano, ya son 10 minutos al día, ya leo 10 minutos. Y les dije a los más pequeñitos: ustedes díganle a sus papás que necesitan leer la Biblia con ustedes, porque son más pequeñitos y apenas están aprendiendo a leer. Y que me dijeran: hermano, ya son 15, que se me acercaran y me dijeran: ya llevo 15 minutos de la Biblia diario. Hermano, llevo 20 minutos. Y es necesario entender el arrepentimiento de una persona para llevarlo a la salvación, pero también es necesario entender que nosotros necesitamos todo el tiempo ver nuestra vida, ver que Dios analice esta palabra de arrepentíos, porque el reino de los cielos ya está con nosotros. Es necesaria para nuestro andar cristiano, es necesario para nuestra vida. El arrepentimiento como sustantivo aquí en el griego es metanoia. Es un sustantivo, el arrepentimiento. No es una acción, es un sustantivo. Metanoia. Se emplea 58 veces en el Nuevo Testamento y en Mateo aparece 8 veces. Y metanoia vamos a ver, antes de entrar a lo que es la metanoia, vamos a ver 8 aspectos del arrepentimiento así rápido. 1. El arrepentimiento o pesar según el mundo o remordimiento de conciencia no es arrepentimiento.
que un presidente se arrepienta porque bombardeó tal lugar, atacó tal lugar, mató a tales personas en un hospital, porque lanzó esta bomba nuclear. Ese no es arrepentimiento, que le remuerde la conciencia como diciendo, pues sí, creo que hice mal. Eso no es arrepentimiento. Ese no es el arrepentimiento que Dios quiere. El arrepentimiento de esta manera, a causa de su origen, que es completamente del mundo, es del mundo y obra muerte. Porque simplemente tiene un remordimiento y nada más. Probablemente siga haciéndolo, porque así es. Por ejemplo, Judas, hermano. Judas tuvo remordimiento de lo que hizo, lanzó las monedas, tiró las monedas y se ahorcó. Ese es un remordimiento del mundo, hermanos. Esto no es un arrepentimiento, es un remordimiento. Dejar la maldad no es arrepentirse, hermanos. Ojo, dejar la maldad no es arrepentirse. Isaías 1 del 16 al 17 dice, dejar de hacer lo malo y aprender lo bueno. O sea, solamente voy a dejar de hacer lo malo. Eso no es arrepentirse. La segunda parte de esto sería, deja de hacer lo malo y aprende a hacer lo bueno. Ok, ya dejé este hábito que estoy haciendo, ya no lo estoy haciendo, pero ahora empiezo a hacer un hábito nuevo. Vamos bien. Solamente dejar la maldad, cualquiera puede cambiar afuera, cualquiera puede decir, pues ya no hago esto, ahora hago esto. Y eso no es arrepentimiento. Eso no es el arrepentimiento que Dios quiere, que Dios necesita. Dice Mateo 3:8, dad pues fruto propio del arrepentimiento. Aquí está un punto fundamental del arrepentimiento. No solamente es dejar la maldad, aprender a hacer lo bueno. El cristiano arrepentido, el cristiano que ha entendido el pecado que mora en él, empieza a dar fruto de arrepentimiento y empieza a hacer lo que Dios le ha mostrado hacer para que ese cambio verdaderamente sea bueno, agradable y perfecto a Dios. Dice ahí Isaías 1, 16, 17, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dios le está hablando al pueblo de Israel y dice, lávense y límpiense. Imagínense que de repente entra aquí alguien de nosotros y todo sucio, no se ha bañado en un mes, huele mal. ¿Qué diríamos? Híjole, como que el café ahora les quedó muy amargo, ¿no? Dirías, híjole. Y vas y te sientas en otro lado, ¿no? ¿Qué pensaríamos de una persona que entra aquí lleno de grasa y todo sucio y todo despeinado y todo tierroso y todo? ¿Qué dirías? ¿Qué le está pasando al hermano? Dios le está hablando al pueblo de Israel y le dice, límpiense, lavaos. No está hablando de un baño, no está hablando de una limpieza externa. Dios habla cuando pide arrepentimiento de una limpieza interna. Quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Tu iniquidad, tu pecado que haces en todo lo que haces día con día, quítalo, apártalo de ti, lávate, límpiate. Dice ahí, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, aprender. Somos aprendices y el aprendizaje del cristiano es día con día, minuto a minuto, circunstancia tras circunstancia. Porque cada circunstancia que hay en tu vida día con día, saca lo que hay en ti. Saca lo que hay en ti. Ay, no, ahorita no. No tengo ganas, mamá. Véngate al devocional. No, mamá, no. No, mamá, no. ¿Vamos a la iglesia? No. Hoy no tengo ganas. Dice ahí, buscad el juicio, restituid al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Y dice la Biblia que esta es la verdadera religión. Hermano, no solamente es
dejo de hacer lo malo, aprendo a hacer lo bueno. Tengo que llevar fruto de arrepentimiento. Porque yo un día estaba en tinieblas y el Todopoderoso envió a su Hijo para que mi vida cambiara, para que yo fuera una nueva criatura, para que fuera una nueva persona. Isaías le recuerda al pueblo de Israel nuevamente que se había equivocado. Vamos a ver otro aspecto del arrepentimiento. Confesar una falta o decir lo siento muchas veces no es arrepentimiento. Lo has hecho una y otra vez. Lo siento, ¿no? Hasta nuestra expresión, lo siento, no es sinónimo de arrepentimiento. El arrepentimiento conduce naturalmente a la confesión del pecado. Me equivoqué, la regué, hice algo mal. Pero solamente decir lo siento no quiere decir que realmente sea el arrepentimiento del cual Dios nos está hablando. Cristo está hablando, arrepentíos. Hechos 19:18 dice: y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuentas de sus hechos. Muchos de los que habían creído venían confesando arrepentimiento y dando cuenta de sus hechos. Como aquel niño que aprende a hacer algo nuevo y va con su papá y su mamá. Le dice: mira mamá, ya me salió, ya lo pude hacer, ¿cómo me quedó? Y buscan la aprobación del papá. Y apenas platicaba con un chico en la consulta. Me decía: es que me esforcé para sacar buenas calificaciones en mis últimos exámenes y mi mamá no me dijo nada. Mi mamá ni siquiera me dijo felicidades. Me dijo: eso hubieras hecho desde el principio. Pues sí, tenía razón la mamá, pero a veces esas palabras son difíciles. Él quería sentirse reconocido por ese pequeño cambio que había dado y la mamá estaba pensando que él no había aprovechado el tiempo. A veces nuestras respuestas son duras y difíciles y a veces como seres humanos esperamos otra cosa, pero buscamos ese reconocimiento y realmente tenemos que buscar el reconocimiento de Dios. La aceptación de Dios. Ofrendas agradables a Dios. Asistencias a la iglesia agradables a Dios. Acciones agradables a Dios. Que vayan de acuerdo con su palabra. Por ejemplo, ponemos un ejemplo. Hacer penitencia no es arrepentimiento. Los que acostumbraban o acostumbran a hacer penitencia afuera, eso no es arrepentimiento, hermano. El arrepentimiento es la penitencia es externa. El arrepentimiento es interno. El arrepentimiento tiene que ver directamente con Dios. La penitencia inflige un castigo sobre la carne. Yo me acuerdo de la historia cuando aquellas personas tenían que flagelarse y flagelarse y flagelarse porque habían pecado, sin entender que aunque la flagelación laceraba el cuerpo, castigaba el cuerpo, el arrepentimiento es interno y tiene que ver directamente con Dios. Puedo flagelarme en lo que sea, puedo irme caminando de rodillas y hacer muchas cosas, pero eso no es el arrepentimiento que Dios quiere. Eso es algo externo que mucha gente puede ver, pero realmente internamente no hay un arrepentimiento. El arrepentimiento vuelve el espíritu lleno de amor hacia Dios. Eso es lo que sí hace el arrepentimiento. Lleva tu espíritu, el espíritu que mora en ti, lo lleva lleno de amor y de gozo, porque has entendido lo que está pasando en tu vida, porque has entendido quién es el Salvador en tu vida y te lleva hacia Dios, te lanza hacia Dios. ¿Cuándo fue la última vez que corriste y te lanzaste sobre alguien y le diste un abrazo? Como nunca. Así debe de ser el arrepentimiento. Que el Espíritu te lleve hacia el amor de Dios. La restitución de lo que hiciste probablemente no sea arrepentimiento como tal.
Que digas, ok, me equivoqué, te rompí esto, Raúl, discúlpame, te rompí tu piano porque estaba tan exaltado a la hora de predicar que moví aquí y te tiré. Bueno, ese es un ejemplo burdo, pero que tú le restituyas algo no es sinónimo de arrepentimiento. Que alguien le restituya algo a alguien no es sinónimo completamente de arrepentimiento, sino el restituir algo que tú hiciste es uno de los frutos más maduros del arrepentimiento. Y quiero que lo entiendas de esta forma. Cuando tú llegas al punto de restituir lo que hiciste, ya estás dando un fruto, y el fruto de los más maduros del arrepentimiento. Como por ejemplo Zaqueo lo ilustra bien en sus palabras a Cristo. He aquí la mitad de mis bienes, Señor, la doy a los pobres, y si he defraudado a cualquiera con falsía, se lo devuelvo con los 4 tantos. No solamente le iba a dar el doble, sino le iba a dar el cuádruple de las cosas. Zaqueo lo entendió perfectamente. Llevó uno de los frutos más grandes y más importantes del arrepentimiento, la restitución. Pero hacer pura restitución no quiere decir que yo me haya arrepentido. Puede ser, hermanos, puede ser. Si se acuerdan, los recaudadores de impuestos tenían las pesas, las balanzas y las pesas estaban mal. Es como cuando vas aquí a algún centro, a un mercado, y la balanza está toda así, mira, toda chueca, ¿no? Dices, híjole. O vas al mercado y lo mismo, ¿no? Dices, uy, pues ya no me está dando el kilo completo, ¿no? Por algo me lo dio tan barato. Así ellos hacían. Las pesas estaban mal, y entonces pagaban mal lo que la gente llevaba. Eso es lo que hacían los recaudadores de impuestos. Eran odiados por la gente, por fraudulentos. Y él entiende, porque Dios le dice, bájate, porque la salvación hoy ha venido a tu vida. Un día Dios te dijo, bájate, porque la salvación ha venido a tu vida. Y entonces el arrepentimiento sincero tuvo que venir a tu vida, y tiene que estar en tu vida, porque entiendes quién es el que está llamándote al arrepentimiento, al cambio. El arrepentimiento, en una ocasión dijo un hombre, ¿puedo hacer más con un barril de harina y unas lonjas de tocino que el que se haya encontrado jamás en el asiento de un llorón en una iglesia o en cualquier lugar? O sea, puedo hacer más con un barril de harina y unas lonjas de tocino que con alguien que venga, Señor, te pido por favor que ayudes a Puebla, que levantes a Puebla, Señor, que ayudes a mi vecino, Señor, que tú tengas compasión de él, que le ayudes, Señor. Dios quiere que llevemos fruto de arrepentimiento. Si él necesita de mí, ve y ayúdale. ¿De qué sirve a veces venir y decir, si no estamos siendo instrumentos de justicia en sus manos? Si no entendemos que a veces estamos muy cómodos con nuestra vida, ocupados, saturados, y no damos espacio para el fruto que tenemos que llevar. Y acuérdense que esas obras Dios ya las preparó de antemano. Preparó las obras para ti. ¡Wow! No lo hemos entendido de esa manera. Dios ha preparado esas obras para ti. Es como si alguien preparara la mejor obra de una pieza clásica para ti y te dijera, el mejor ballet del mundo va a venir y es para ti. El mejor cantante de ópera, la mejor orquesta es para ti y necesitas ir a verle. Tú dices, ay, Señor, como que ya no me gusta tanto la música clásica, ¿no? Ya no me gusta tanto. Además ese cantante pues ya está grande, ya, como que no. Dios preparó las obras de antemano para ti. Entiende, Él quiere fruto de arrepentimiento. El arrepentimiento es un cambio de mente al amor de Dios y sujeción a su palabra. Eso sí es arrepentimiento genuino. Es un cambio de mente al amor de Dios y sujeción a su palabra. Y cuando te sujetas a su palabra, ya no hay objeción. Ahorita, Señor, ahorita oro, espérame tantito, otros 5 minutos en la cama. Ya no hay objeción. Sujetémonos a su palabra.
vivamos en su palabra. El camino del pecador conduce a la muerte. Le parece bueno hasta que está convencido de que es malo. Cuando está convencido así, cambia de modo de pensar y obra arrepentimiento, fruto espiritual. En el día del Pentecostés podemos ver un ejemplo. En ese día el Espíritu Santo descendió, recuerdan, el Espíritu Santo descendió dotando a los apóstoles con poder. Y por medio de su predicación convenció a los judíos de pecado. Vinieron judíos de muchos lugares, de todos los lugares. Venían y hablaban diferentes lenguas. Y Dios convenció a los judíos. Jeremías 31:33, y fue una promesa que se cumplió cuando Jesucristo y Juan el Bautista vinieron a predicar el arrepentimiento. Dice ahí: pondré mi ley en sus entrañas y en su corazón las escribiré. Es lo que Dios quiere, que su palabra esté grabada en tu corazón para que todo el tiempo estés pensando quién es tu Dios, quién es tu Salvador y por qué necesitas arrepentirte. El apóstol Pablo se refiere al mismo pensamiento cuando describe la conversión de los corintios. Dice ahí: escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. ¿El Dios cómo dice? ¿El Dios cómo dice? Vivo. La conversión de los corintios fue escrita no con tinta, en ningún papel con un sello real. Fue escrita en el corazón de los corintios. Y dice ahí: no en tablas de piedra, no en algo que no dice nada, que no interpreta nada, que no siente nada, que no se arrepiente de nada. Dios puso en sus corazones su palabra. Dice ahí: sino en tablas que son corazones de carne. Y es como decir: Señor está poniendo en ti su palabra y en tu corazón, en algo que está vivo, que está latiendo, que está haciendo una función importante. El cambio de mente no es volver de una mente a otra. Ya tengo una mente corrompida, tengo una naturaleza pecaminosa y ahora la cambio y esa mente se transforma en una mente nueva. Así no es el cambio de mente, hermanos. Así no es el arrepentimiento. Es el cambio completo. Es una transformación completa. No es hacer del arroz harina. Ese no es el cambio de mente que Dios quiere. Es un cambio completo. No es esa naturaleza, esa mente contaminada transformándose en una mente nueva. No, es un cambio nuevo, una sustitución. Dios quiere sustituir esa mente por una mente renovada, transformada, por una mente dependiente del Espíritu Santo, por una mente que entienda el gran amor que Dios ha tenido con él. El arrepentimiento por sí solo no expresa el cambio. Tiene que incluirse la fe. Me arrepiento, dejo de hacer lo malo, aprendo a hacer lo bueno. Llevo fruto de arrepentimiento, pero pongo la fe en Cristo, pongo la fe en Dios. Sé que ese cambio va a fructificar en mi vida. Sé que ese pecado que estoy dejando es bueno, porque Dios está haciendo y va a hacer algo bueno en mi vida. La fe es necesaria para que el arrepentimiento sea completo, pleno. La fe en el Señor, la fe en el que te rescató, la fe de aquel que te sacó de la inmundicia, la fe de aquel que te hizo una nueva criatura. Esa es la fe que debe ir en el arrepentimiento. El arrepentimiento y la fe son gracias inseparables, van de la mano, obradas en nuestras almas por el Espíritu regenerador de Dios. El que nos ayuda a cambiar y a regenerarnos es el Espíritu Santo. Amén, hermanos. Amén. Es el Espíritu de Dios. Y alguna vez estas palabras de Rick Warren me llamaron mucho la atención, porque ese mismo Dios que murió en la cruz y que resucitó es el mismo poder
que obra en nosotros. Ese mismo espíritu que estuvo en ese momento de la crucifixión es el mismo espíritu que mora en nosotros. No es otro, es el mismo. Es el poder de Dios, es la tercera persona de la Trinidad. Pero recuerden que Dios obra conjuntamente, no es que ahora ya está obrando el Espíritu y el Padre no y el Hijo no. Obran de manera interdependiente uno con otro y los tres están obrando. Y dice la Biblia que a favor de nosotros. Pablo distingue el arrepentimiento y la fe en cuanto a sus objetivos respectivos. ¿Cuál es el objeto de arrepentirme? Y dice: el arrepentimiento hacia Dios y la fe hacia nuestro Señor Jesucristo. Hechos 20:21. El arrepentimiento hacia Dios y la fe hacia nuestro Señor Jesucristo. Ese es el objeto de nuestro arrepentimiento. Hacia Dios, por Dios y para Él. El arrepentimiento es un cambio de mente al amor de Dios y sujeción a su palabra. Lo recordamos y lo vemos ahorita otra vez. El arrepentimiento es espiritual para una nueva creación, una obra por la energía creada, de la energía creadora del Espíritu Santo. El arrepentimiento es producto de la contrición. No se refiere a una tristeza humana o de un ser terrenal, sino a un sentimiento de arrepentimiento sincero y profundo causado por la convicción de haber ofendido a Dios con el pecado. Eso sí es arrepentimiento. Señor, hoy sí no pude. Te fallé, Señor. Le grité a mi esposa. Le grité a mis papás. Pudiendo ir a la iglesia, no fui. Te fallé, Señor. A ti te ofendí. El arrepentimiento nos conduce a la aceptación amorosa de nuestro Señor Jesucristo como el único Rey del alma. Fíjense, cuando uno se da cuenta que está haciendo algo malo, el arrepentimiento te conduce a una aceptación amorosa del Señor, de Jesús, de decir: ok, entiendo que tu arrepentimiento es genuino, porque a Él no lo podemos engañar. Cuando no nos arrepentimos, entonces no gozamos de esa bendición, de esa aceptación amorosa de Él, de decir: Él es mi hijo, y de recibir ese consuelo de decir: no te preocupes, levántate, toma tu lecho y anda, levántate y camina, levántate, iglesia, levántate. Es un cambio radical y fundamental. Siempre da frutos de confesión, conversión y restitución cuando es posible. Eso es arrepentimiento. Y vamos a terminar resumiendo un poquito de esto. El arrepentimiento involucra un elemento intelectual. El arrepentimiento no solamente es un sentimiento, es algo intelectual que el ser humano hace. Cuando reconoce el pecado, como envolviendo esa culpabilidad personal de decir: sí es cierto, Señor, estoy muy cómodo y muy tranquilo y por mi vida no pasa nada. Sí, Señor. Es una contaminación e impotencia de decir: Señor, ya no puedo. Pues sí, no puedes. Entonces deja que Dios obre en tu vida. Pablo llama a este conocimiento del pecado, llama a esto conocimiento del pecado. Entendemos que es aquello que nos está estorbando. La Biblia dice: desechando todo peso que nos agobia, desechando todo aquello. Y Pablo lo llama como conocimiento del pecado, entendiendo que estamos haciendo mal. En griego sería epignosis amartias, que dice profundo conocimiento o pleno conocimiento, epignosis, y amartias, error, defecto o pecado, que quiere decir el conocimiento del pecado, donde la palabra de Dios revela la verdad sobre el pecado, llevándonos a una conciencia profunda del mismo. ¿Cómo queremos cambiar? ¿Cómo queremos pensar que realmente nos hemos arrepentido cuando realmente a través de su palabra no conocemos profundamente el pecado y el efecto del pecado en nuestras vidas? ¿Cómo quieres cambiar? ¿Cómo quieres ser el mejor profesional si no conoces profundamente las materias y las cosas que estás estudiando?
¿Cómo quieres ser el mejor tecladista si no estás profundizando en las cosas que Dios te ha dado para ser el mejor músico, el mejor tecladista? ¿Cómo quieres ser el mejor cristiano si no estás profundizando en su palabra para tener un conocimiento pleno del pecado, para que eso te lleve al arrepentimiento, para que eso te haga sentir una necesidad de Dios y un cambio en tu vida? Porque eso es metanoia. Es un cambio radical de esa mente que te ha atormentado, de esa mente que te ha llevado a estar preso en ese cuerpo de pecado, como decía Pablo, y llevarte a un cuerpo libre de pecado, y llevarte a un pensar libre de pecado, y llevarte a un actuar libre de pecado. El conocimiento del pecado, donde su palabra revela la verdad sobre el pecado. Híjole, bueno, pues creo que sí estoy haciendo malo. Pues no, creo que no. No, hermanos, su palabra es la que necesitamos para ello. Romanos 3:20 dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Un día Dios nos va a decir: ¿qué pasó? Ay, Señor, pues es que era difícil estudiar, sobre todo el Antiguo Testamento. Me aburría, Señor. ¿Qué pasó? El arrepentimiento es un elemento conmovedor llamado contrición o pesar según Dios. Algo que mueve tu alma, que mueve tu cuerpo a la necesidad de arrepentirte y cambiar. Un elemento voluntario. En el griego es la metanoia. Esto es un cambio de mente radical de una mente a otra, y una disposición que, volviéndose del pecado y dependencia de sí mismo, busca el perdón y el limpiamiento de un redentor. Necesito a Cristo. Por eso Isaías dice ahí: lavaos y limpiaos. Necesitamos todos los días buscar esto en nuestras vidas, estar limpios delante de Dios. Cristo viene por una iglesia inmaculada, sin mancha, hermanos. ¿Cómo nos va a encontrar? ¿Cómo estás en este momento? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo están tus relaciones? ¿Cómo están tus estudios? ¿Cómo está tu compromiso con Dios? Y quiero terminar con este pensamiento. El arrepentimiento no es un estado pasivo. Pues ya me arrepentí. Qué bien me siento. Ya me arrepentí. El arrepentimiento no es un estado pasivo, sino que es sumamente activo. Aquel que se arrepiente inmediatamente cambia. Recuerden el endemoniado gadareno, cuando Jesucristo saca los demonios de él y dice: ¿cuántos eran? Legión, dice, y una legión romana, más o menos era entre 1,000 y 2,000 soldados romanos. Esos espíritus habitaban en el endemoniado gadareno, al cual todo el mundo tenía miedo. Y cuando él dice: Señor, lo libera, le dice: quiero ir contigo, le dice: no, quédate y ve a anunciar lo que ha pasado contigo. Y dice que fue a Decápolis, que significa 10 ciudades. Imagínense el arrepentimiento de un hombre así, que era azotado y torturado y tenían que encadenarlo, y daba miedo, y vivía entre las tumbas, entre las cuevas, y era fuerte porque hasta encadenado rompía las cadenas. E imagínense el grado de arrepentimiento, que fue y predicó, llevó fruto de arrepentimiento a 10 ciudades. ¿Cómo verías tu vida cuando Dios te lleve a 10 ciudades a predicar el evangelio? Ay, no, Señor, 10 ciudades son muchas. No, y si me mandas a Sinaloa, menos. Ahí no voy, ni de chiste. Y si me mandas a Chiapas, pues tampoco. Allá están los zapatistas. No, Señor, pero en Tijuana no. Ay, sí, por favor. No, Señor, llévame aquí a Querétaro, ¿no? Ahí está bien padre, Peña de Bernal, ¿no? Ay, sí, llévame, Señor. ¿Ok? A Bacalar también, ahí a Cancún, toda esa zona para allá. Señor, llévame a Cancún. Ahí hay muchos pecadores, Señor, necesitan de ti. No, la mujer samaritana, después de haber tenido 5 maridos que no habían sido su marido, y el que vivía con él actualmente no lo era, y haber entendido que conoció a Cristo como el profeta que había de venir,
¿Qué fue? Fue al pueblo, fue a la ciudad, fue a Samaria a predicar lo que Jesucristo había hecho con su vida. Y la gente vino. No solamente es decir, pues lo siento. No solamente es decir, bueno, pues ya no hago esto. Es aprender a hacer lo bueno. Es llevar fruto de arrepentimiento y someter tu vida a la palabra de Dios todos los días. Solamente así el arrepentimiento va a ser sincero. La mente obra, la voluntad obra, el corazón obra, todo el ser conmovido obra, toda facultad es vivificada y empleada, y todo medio y recurso posible se utilizan cuando un cristiano se arrepiente y pone su vida en manos de Dios. En verdad el arrepentimiento no es ocioso. Pues ya me arrepentí. Fíjate que me arrepentí, me siento re bien. No dobla las manos, no se acuesta perezosamente, no espera incesantemente. A ver a qué horas llegan los de la alabanza. Ahora sí llegué temprano, ¿no? Arde, se mueve y procura. El arrepentimiento lleva a ser un hombre activo. Señor, ¿qué más puedo hacer? Señor, ¿qué más puedo dar por ti? Señor, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué tengo que cambiar en mi vida, Señor, para ser agradable a ti? Para que mi vida realmente entienda que tú demandas una entrega sincera y un arrepentimiento genuino. Eso es lo que Dios quiere, hermanos. Eso es lo que Dios quiere. Y de ese arrepentimiento, Cristo empezó a predicar. Dice ahí, porque el reino de los cielos se ha acercado, porque el reino de los cielos está con nosotros, ha iniciado en nuestros corazones, en nuestras vidas. Hemos visto ese Cristo humanado viviendo entre nosotros y hemos comprobado el poder de Dios en nuestras vidas, y un día le veremos cara a cara al Señor. Como si el Señor, un día me crucé de manos y dije, ¿qué más sigue, Señor? Pero un día los abrí y dije, Señor, lo que venga, heme aquí, Señor. De tu mano lo que venga. Úsame en mi trabajo, úsame en mi escuela, usa mi vida. Úsame, Señor. Porque si no es así, vano es lo que hago día con día. Vano es mi vida. Mi corazón se ha vuelto de piedra y no dice nada y no palpita. Mi alma, mi mente y mi voluntad no se mueve. Sigo siendo el mismo. Me conformo a lo mismo. No me transformo, como dice tu palabra, como una mariposa que de ser un capullo pasa a ser una gran y hermosa y majestuosa mariposa. Y el término es metamorfosis. De ahí también viene metanoia, una transformación completa, Señor. Queremos que esta iglesia sea diferente, hermanos. Tenemos que empezar por nosotros mismos. Por más que querramos convencer a la gente allá afuera y tener este lugar lleno, como decía Raúl, ¿cómo están los de arriba? ¿Cómo están los de allá atrás? Los de hasta allá, ¿cómo están? Allá los de palco, ¿cómo están? Antes de querer convencer a los que están allá afuera, tenemos que estar convencidos nosotros de quiénes somos. Desgraciadamente en las iglesias el porcentaje de compromiso de las personas es mínimo, es menor. Los comprometidos, los valientes son pocos. Todos los demás son asistentes. Dios quiere un compromiso con Él, no con Pepe, no con Linda, no con Raúl, no con Avi, no con Rocha, con Pau. Un compromiso sincero con Él. Cuando nosotros nos convenzamos de quiénes somos y que necesitamos a Dios y cambiar nuestra vida, esta iglesia va a cambiar, esta iglesia va a crecer, esta iglesia se va a ir sumando, no multiplicando, sumando, porque aquí vivimos la palabra de Dios todos los días, y todos los días salimos con la intención de servir, agradar y darle la honra y la gloria a Dios. Solamente de esa manera nosotros seremos otro tipo de personas, otro tipo de cristianos y otro tipo de iglesia.